Durante años creí que esta historia era solo una leyenda, un rumor de esos que sobreviven entre líneas, en testimonios que nunca se graban y en informes que nadie termina de firmar. Pero cuanto más profundizaba, más difícil me resultaba descartarla por completo, porque lo que se contó sobre Chernóbil esa noche no es solo un detalle menor, es una grieta incómoda en un relato que parecía cerrado. 26 de abril de 1986, 1:23 de la madrugada. Reactor número 4, Central Nuclear de Chernóbil. Ahí empieza todo. La explosión, el colapso, las primeras emisiones de grafito al aire. En apenas segundos, el desastre ya estaba en marcha. Los informes oficiales hablaron de errores humanos, diseño defectuoso, protocolos mal ejecutados, y no les faltaba razón. Todo eso ocurrió. Todo eso está documentado. Pero ninguno de esos documentos menciona lo que varios testigos aseguraron haber visto desde los alrededores del complejo. Una figura flotante, metálica, inmóvil, suspendida en el cielo justo sobre el reactor. La describieron como una esfera, sin ventanas ni luces parpadeantes. No emitía sonido, no parecía desplazarse. Estuvo ahí quieto durante unos minutos, y desde esa esfera, según algunos de ellos, partían dos haces de luz roja, directamente hacia el núcleo. Es fácil suponer que en un contexto así, con fuego, confusión, adrenalina y miedo, los sentidos puedan engañar. Pero hay algo más, algo que no encaja del todo con la explicación oficial. Uno de los operadores encargados de supervisar las lecturas de radiación en el perímetro aseguró años más tarde, en una conversación no oficial, que durante un intervalo de varios minutos, los niveles descendieron de forma inexplicable, en lugar de seguir subiendo, como sería lógico tras una explosión de ese tipo. No a cero ni mucho menos, pero sí a niveles anómalamente bajos para ese punto del accidente. Según él, las lecturas no se interrumpieron, no hubo fallos eléctricos ni bloqueos evidentes. Simplemente, los datos indicaban algo que no sabían interpretar. Poco después, los niveles volvieron a subir con violencia, como si aquello, fuese lo que fuese, hubiera terminado. Nadie incluyó esa oscilación en los informes oficiales. Tampoco se pidió una revisión. Todo lo que salía del perímetro aquella noche tenía que pasar por varios filtros. Y lo que no encajaba, simplemente se dejaba fuera. No como parte de una conspiración, sino como parte de un sistema que no admitía dudas. No hubo explicaciones. Nadie preguntó por qué las lecturas habían bajado. Nadie se molestó en analizarlo más a fondo. En una noche como aquella, lo raro no era que algo se saliera de lo previsto. Lo raro era que alguien se detuviera a registrarlo. Con el paso de las horas, llegaron los bomberos, los camiones cisterna, los técnicos de emergencia que intentaban controlar algo que ya estaba desbordado. Varios de ellos terminarían ingresados con síntomas de irradiación extrema. Algunos fallecieron en los días siguientes. Otros nunca hablaron. Pero entre los testimonios recogidos años después, uno se repite con una frecuencia incómoda. La presencia de una luz roja, suspendida en el cielo, no se movía y tampoco emitía ruido ni cambiaba de intensidad. Algunos la describen como una bengala que nunca caía. Otros, como un ojo sin párpado. Según un informe oral, incluido en una investigación de 1996, uno de los bomberos llegó a preguntarle a un operario si eso que flotaba era parte del sistema de control aéreo del ejército. Le respondieron que no, que nadie había enviado nada al cielo esa noche. El ejército sí estaba allí, y sí tenía medios aéreos en alerta, pero en ese momento ninguno sobrevoló el reactor. De hecho, por protocolo, se prohibía el uso de helicópteros sobre el núcleo en las primeras horas tras el accidente. El riesgo de irradiación era inasumible. Entonces,
¿Qué era esa luz? La versión más repetida por los escépticos habla de un fenómeno óptico, una condensación lumínica causada por la temperatura, el vapor y las partículas ionizadas en el aire. Básicamente, una ilusión, una proyección sin objeto físico. Pero hay dos detalles que complican esa explicación. Primero, que los testigos la vieron desde distintos ángulos y alturas, y todos coinciden en su posición y forma. Y segundo, que esa ilusión, si es que lo era, solo duró unos minutos. Y justo cuando desapareció, los niveles de radiación volvieron a aumentar. Nada de esto se registró oficialmente. No hay una sola fotografía, no hay un parte de intervención que la mencione, pero sí hay algo que se conserva: el rumor y la insistencia, el relato no documentado que sobrevive en los márgenes de los hechos y que, con el paso de los años, se vuelve más difícil de ignorar. Porque cuando el mismo detalle aparece en voces que nunca se cruzaron, uno empieza a pensar que tal vez no era una ilusión, tal vez era real, solo que no formaba parte del guión. Lo que ocurrió después es más conocido. Las evacuaciones comenzaron a las pocas horas, aunque los residentes de Pripyat no supieron la magnitud real del desastre hasta días más tarde. Las autoridades, en pleno colapso informativo, priorizaron el control político sobre la transparencia, y como era de esperarse, lo que no encajaba en el relato oficial fue borrado o directamente ignorado. Pero eso no evitó que algunas cosas se filtraran. En los años 90, tras la caída de la Unión Soviética, empezaron a circular fragmentos de documentos antes inaccesibles, informes internos del Ejército Rojo, notas del KGB, declaraciones que nunca llegaron a juicio. Algunos de esos textos mencionaban incidentes atípicos en instalaciones estratégicas. No se referían solo a Chernóbil, sino a centrales como Kursk, Mayak, Ignalina, zonas con alto riesgo nuclear. Lo interesante es que en varios de esos informes aparece la misma expresión: actividad aérea no registrada. No se trata de informes de ovnis al estilo occidental. Aquí no hay platillos volantes ni persecuciones, solo descripciones sobrias, incluso secas, de fenómenos que el radar no capta, pero varios testigos sí. Objetos sin matrícula, silenciosos y suspendidos durante minutos, para más tarde desaparecer. En el caso concreto de Chernóbil, hay un memo atribuido al Comando Occidental, donde se menciona la observación de un objeto metálico suspendido a baja altitud durante la madrugada del 26 de abril. El documento no especifica ubicación ni duración, solo señala que no interfirió con la operación terrestre, ni requirió actuación por parte de las unidades desplazadas. Esa línea final es clave: no se actuó, no se investigó, se observó y se dejó estar. Podía haber sido un dron experimental. Poco probable. En 1986, la Unión Soviética no disponía de tecnología aérea autónoma que fuera capaz de mantenerse en una posición estática durante minutos, sin hélices visibles, sin vibración y sin señal acústica, mucho menos en condiciones atmosféricas tan extremas. Y si no fue tecnología soviética, ¿de quién era? Esa pregunta, aún hoy, sigue sin respuesta. Lo que sí se sabe es que la anomalía no dejó rastro físico, solo quedó el relato. Pero Chernóbil no fue el único lugar donde ocurrió algo así, y eso es quizá lo más inquietante. En 1982, 4 años antes del desastre, hubo un incidente en la central nuclear de Kursk. Un fallo inesperado en uno de los generadores secundarios obligó a detener parte del sistema. Durante el procedimiento de contención, 3 operarios
reportaron la presencia de un objeto suspendido sobre las torres de refrigeración. Era circular y no emitía sonido. Según ellos, temblaba ligeramente, como si vibrara sin desplazarse. El informe quedó archivado como percepción subjetiva. No hubo consecuencias, ni se habló más del tema. En 1990, otro caso, esta vez en la planta nuclear de Ignalina, en Lituania. Durante una revisión nocturna, un vigilante juró haber visto una esfera brillante deteniéndose durante más de un minuto sobre el ala este de la planta. Dijo que pensó que era un globo meteorológico, hasta que lo vio cambiar de dirección sin moverse. Según él, no giró, pero dejó de estar. Así lo dijo, dejó de estar. Y fuera del ámbito soviético, también hay registros parecidos. Tras el accidente de Fukushima, en 2011, algunos vídeos amateurs mostraban objetos flotando sobre la zona de exclusión. Las imágenes se compartieron en redes, pero ninguna fue verificada. Algunas fueron descartadas por manipulación digital y otras simplemente se olvidaron. Pero la pregunta persiste. ¿Por qué en tantas ocasiones donde hay una fuga nuclear descontrolada, alguien o algo parece aparecer por poco tiempo justo sobre el foco del desastre? No hay una hipótesis oficial, ningún organismo internacional lo investiga. No hay líneas presupuestarias para estudiar este patrón. Ni la ONU, ni la Agencia Internacional de Energía Atómica, ni los gobiernos implicados reconocen siquiera la posibilidad de un patrón común. Y sin embargo, los relatos siguen ahí. Lo llamativo no es lo que supuestamente aparece. Lo llamativo es lo que pasa cuando desaparece. Porque en varios de esos casos, igual que en Chernobyl, hay un intervalo donde los niveles de radiación se estabilizan, sin motivo aparente. Es como si algo los estuviera absorbiendo o desviando. No es concluyente, no es medible, pero es demasiado repetido. Han pasado casi 40 años desde aquella madrugada en Chernóbil. Los informes ya están desclasificados, las cifras publicadas y los responsables identificados. Todo parece haber sido explicado, todo encaja en el relato oficial, y sin embargo hay algo que sigue sin cuadrar. No por lo que se dijo, sino por lo que nunca se quiso revisar. Las esferas, las luces, las oscilaciones, la presencia silenciosa que tantos dicen haber visto y que otros tantos prefieren no mencionar. No porque sea un secreto, sino porque es más cómodo pensar que nunca pasó. Porque en el fondo, admitirlo obligaría a replantear todo, no solo lo que ocurrió esa noche, sino lo que pudo haber ocurrido si eso no hubiera estado allí. Y si esa esfera, la que no aparece en los informes, no vino a evitar un desastre, sino a registrar su magnitud. Sea lo que sea, no volvió a aparecer. Lo que más inquieta no es que hubiera algo sobre Chernobyl, sino pensar que sigue habiendo algo sobre nosotros y simplemente ha aprendido a no dejarse ver.